Buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Espero en el Señor que hayamos tenido una semana de mucha bendición, ¿verdad? A través del trabajo que es de gran bendición, ¿verdad? Y que hayamos tenido para todas nuestras necesidades en nuestro hogar. Así que vamos a iniciar, vamos a ir a la porción de la palabra que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a estar meditando un mensaje, espero, de gran bendición para la vida de cada uno de los que escuchamos la voz de Dios, la palabra de Dios. Quiero invitarles para que ahí en sus hogares inclinemos nuestros rostros y vamos a hacer una oración para que iniciemos este día con el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Bendito Dios y Padre que moras en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Padre, venimos hasta el trono de tu gracia con la seguridad, Padre mío, que tú nos estás escuchando, pidiéndote, Señor, que en este momento puedas tomar el control de este lugar, de manera, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, venga, Señor, a obrar en nuestras vidas y esta palabra que tú has traído esta mañana, Señor, sea de gran bendición como lo ha sido para mi vida, Señor. Quiero pedirte, Padre, que con toda autoridad, con todo denuedo, Señor, puedas, Señor, hablar tu palabra, Señor, y traerla de manera, Señor, que sea de bendición y que venga, Señor, precisamente con el propósito por la cual tú la has enviado, Señor. Queremos, Padre, pedirte que tomes el control de este momento y, Señor, nos ponemos en tus manos. Que seas tú, mi Dios, hablando a través de tu siervo, que sean tus palabras, Señor, de una manera tan sencilla que tu pueblo, Señor, pueda entender el mensaje que has traído esta mañana, Padre. Nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, el día de hoy vamos a compartir un bonito mensaje. Cambia tu manera de vivir. Muchas veces tenemos que hacer un alto en nuestras vidas para ver cómo vamos en nuestro caminar con Cristo.
Y tenemos que hacer un alto porque es necesario ver si realmente estamos agradando a Dios en la manera que Dios quiere que nosotros nos comportemos. Recordemos algo, ¿verdad? Sin duda alguna, el propósito de Dios es que nosotros siempre estemos preparados para toda buena obra. Allá en 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? El punto es, y lo que vamos a analizar el día de hoy, si es verdad que verdaderamente nosotros estamos siendo enteramente perfectos. Y número 2, preparados para toda buena obra. ¿Sí? El plan de Dios es que tú y yo seamos de bendición para este mundo. Jesús nos dijo antes de irse: vosotros sois la luz del mundo. Y realmente esto debe ser una realidad en la vida de cada uno de los cristianos, ¿sí? Debemos de analizar y hacer un alto para ver si realmente estamos siendo esa luz que Jesús dijo que teníamos que ser aquí en la tierra. Tenemos que iluminar, hermanos, el camino de esta humanidad. ¿Sí? Esta humanidad está viviendo en mucha oscuridad, en muchos problemas, y para eso nos dejó Cristo. Para que tú y yo seamos de bendición para la gente que nos rodea, que donde quiera que caminemos, nosotros seamos esa luz que vaya iluminando el camino de toda esta humanidad que está perdida. La gente está desesperada por ver gente que le agrade a Dios. No religiosos, esto lo hemos dicho muchas veces. No religiosos, no personas que se sientan que saben y conocen. No, la gente lo que necesita es ver a personas que imiten a Cristo. Jesús primero dijo: yo soy la luz del mundo. Pero cuando Él se tenía que ir, ¿sí?, alguien tenía que dejar como representante aquí en la tierra. Y eso somos tú y yo. Somos embajadores del reino. Pero la pregunta es, ¿será que estamos haciendo el trabajo el cual Cristo nos dejó? ¿Estamos siendo realmente esa luz que va alumbrando el camino de esta humanidad? ¿O simple y sencillamente estamos pasando nosotros también por oscuridad y por tinieblas? Es momento de analizarnos a nosotros mismos y ver cómo estamos caminando en este camino que nuestro Señor nos ha encomendado. Y para esto vamos a ver un pasaje de la Biblia. Y vamos a ver la historia del pueblo de Israel. ¿Sí? Realmente es de mucha bendición analizar los pasajes del Antiguo Testamento, porque dice la Biblia que todo lo que ha sido escrito está para nuestra enseñanza. Y el día de hoy vamos a ver, hermanos, un mensaje que viene de parte de Dios para el pueblo de Israel, que viene de parte de Dios para su pueblo, para su iglesia, para la nación completa, ¿sí? Y vamos a ver, hermanos, a un hombre, a un profeta de Dios, ¿sí?, que Dios lo envía para que lleve esta palabra hacia la iglesia y hacia la ciudad completa. Y vamos a ver el pasaje, vamos a ir a la escritura y vamos a ver en Jeremías capítulo 26. Vamos a estar ahí en Jeremías capítulo 26 y vamos a leer, hermanos, para comenzar del versículo 1 al versículo 4. La palabra de Dios dice: en el principio del reinado de Joacim, hijos de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a toda la ciudad de Judá que vienen para adorar
en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé a hablarles, no retengas palabra. Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepienta yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, ¿sí?, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, y los cuales no habéis oído. Vamos a analizar este pasaje y vamos a seguir leyendo un poquito más, ¿verdad? Versículos 13, 14 en adelante, pero vamos a ir viendo por partes. En primer lugar, vamos a ver aquí la amonestación que viene de parte de Jehová para la ciudad de Judá, pero también para la iglesia, ¿sí? Porque dice, párate en los atrios de Jehová. Y les vas a hablar a la iglesia, pero también les vas a hablar a toda la nación. ¿Saben por qué le hablaron a toda la nación? Porque en ese momento había las fiestas principales de esa ciudad y todos se reunían en la iglesia, ¿sí? Toda la ciudad estaba metida en la iglesia. No siempre iban, ¿sí? Pero cuando había fiestas, ¿sí?, todo el pueblo se reunía. Muy parecido a lo que vemos hoy en la mayoría de los pueblos de nuestro estado, ¿verdad? Para las fiestas de pueblo se llena la iglesia, pero ya de ahí no los vuelves a ver hasta el próximo año que vuelve a haber fiesta, ¿sí? Pues lo mismo pasó en esa ocasión. Y Dios envió a Jeremías para que anunciara y les predicara con toda autoridad, y le dice a Jeremías, no quiero que quites ninguna palabra de la que yo te he dicho. Quiero que les digas lo que te estoy mandando a decir. ¿Y sabe cuál fue el mandato de nuestro Señor? El mandato de nuestro Dios, que se arrepientan de sus malos caminos. Y dice la palabra del Señor, y si ellos me oyeren y se arrepienten de todo corazón, yo me arrepentiré de lo que dije que voy a hacer con ellos, ¿sí? Los iba a acabar, no a destruirlos, porque no era el propósito destruirlos, pero sí era hacerlos que se convirtieran en esclavos para que aprendieran la lección de parte de Dios, para que fuera una ciudad asolada, una ciudad de mucha tristeza, de mucho dolor, ¿sí? Y que a partir de ese momento ellos iban a caer en manos de otras naciones, ¿sí? Pero dice el Señor, yo me voy a arrepentir si ustedes se arrepienten de todo corazón, ¿sí? Pero hay algo muy hermoso que podemos aprender en este pasaje de la Biblia, ¿sí? Era un momento de fiesta y era un momento en el que toda la ciudad estaba en la iglesia. Por eso dice, háblale a la casa, pero también a toda la ciudad de Judá, que van a estar reunidos en ese momento, porque era un momento de fiesta para el pueblo. Era un momento de fiesta para la ciudad, y todos, la mayoría, estaban metidos en la iglesia. Pero viene el mensaje de parte de nuestro Dios, ¿sí? Y lo más hermoso, hermanos, que Dios le dice algo muy especial a Jeremías: no quiero que quites ninguna de estas palabras que yo te he mandado. Así como te estoy diciendo, así quiero que les digas. No quiero que tengas miedo. No quiero que tengas temor de hablar. Así como te estoy diciendo, así les tienes que decir. Y sabe, hermanos, hoy en día cómo hace falta pastores que hablen con toda autoridad.
¿Sabe que hoy en día hace falta hombres de Dios que hablen con toda autoridad la palabra? Que no anden hablando nada más de prosperidad, que no nada más traten de engañar a la gente con una porción de la palabra, pero no la dicen completa. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado para que la gente no se enoje? Para que la gente no se ofenda, para que todos estemos felices en la iglesia. Pero no eso nos enseñó el Señor. Aquí estamos viendo un claro ejemplo. Le dice a Jeremías, quiero que digas las palabras, pero no quiero que quites nada. ¿Sí? Y lo mismo, hermanos, hoy en día nos pide el Señor a nosotros como siervos de Dios, que hablemos toda la palabra como debe de ser, sin guardarnos nada. ¿Sí? No importa que se enojen, no importa que se molesten. Este pueblo, cuando Jeremías se paró y empezó a hablarles, el pueblo se enojó tanto que lo quisieron matar. Ahorita lo vamos a ver. ¿Y saben por qué lo quisieron matar? Porque les molestó lo que Jeremías les dijo. Les molestó que Jeremías les dijo, van a ser acabados. Van a acabar como en la ciudad de Siloé. ¿Sí? Una ciudad que fue destruida, que fue asolada. ¿Sí? ¿Sí recuerdan cuando los filisteos se llevaron el arca del pacto? ¿Sí? Y esa ciudad que se llevó el arca quedó acabada, destruida. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios manda al profeta para prevenirle a la nación que si no se arrepienten de verdad, serán acabados. Habrá tiempo de tristeza. Y esto es algo real, hermanos. Porque cuando Dios se aparta de nuestras vidas, quiero que entendamos algo, viene gran destrucción para nosotros mismos. En el momento en que el ser humano se aparta de Dios, ¿sí? Empezamos a vivir problemas, empezamos a vivir tristeza, empezamos a vivir en dolor y sufrimiento, ¿sí? Pero el Señor dice, si el pueblo se arrepiente de todo corazón, yo me arrepentiré, ¿sí? Yo me arrepentiré de lo que les dije que va a suceder. Así que manda a su profeta, pero le dice, diles todo, ¿sí? Y esto es importante, hermanos, entender en la manera en que Jeremías se presenta ante el pueblo de Israel. Y en el versículo 3 dice, quizás oigan. ¿Sí? A pesar de que el pueblo había pecado contra Dios, Dios en su gran amor, una vez más, podemos ver que tenemos un Dios de oportunidades. Un Dios que siempre nos está hablando, siempre nos está diciendo que cambiemos nuestra manera de vivir. El mensaje contra el pueblo de Israel es el mismo mensaje que hoy Dios está trayendo para la vida de cada uno de nosotros. Arrepiéntanse de sus malos caminos. El hecho que tú vayas a la iglesia no quiere decir que no te equivocas. El hecho que tú vayas a la iglesia no quiere decir que tú no pecas. ¿Y saben qué, hermanos? Es hermoso entender la palabra de Dios, porque todos le fallamos a Dios, ¿sí? Todos nos equivocamos. Yo mismo me he equivocado muchas veces. Pero ¿sabe qué, hermanos? La palabra de Dios dice allá, le está diciendo al pueblo, arrepiéntanse de todo corazón. Y es lo mismo que nos dice a nosotros, arrepiéntanse de sus malos caminos. ¿Sí? Ahorita en este momento de pandemia, en este momento en que la mayoría de las iglesias o todas las iglesias están cerradas en el mundo entero, hermanos, ¿sabe qué? Qué tristeza me da saber y reconocer que es mentira que en cada hogar hay una iglesia. Es pura mentira. Al contrario, durante todos estos meses, la iglesia se ha enfriado de una manera impresionante. La mayoría no lee su Biblia. La mayoría no está en comunión con Dios.
¿sí? La mayoría está apartado. La mayoría en este momento está viviendo su vida como se le da la gana y no como Dios quiere. Quiero decirlo para la iglesia y lo digo de corazón porque este hermano creo que ni siquiera ve los mensajes porque no tiene teléfono. Pero ¿sabe qué, hermanos? Le puedo decir que de todas las personas que he visto y que he ido por alguna casualidad o algún asunto a sus hogares, ¿sí? En ninguno de los hogares he encontrado una familia como la que me encontré esta semana. La semana pasada, terminando del mensaje, fuimos a visitar a un hermano, y usted lo conoce, al hermano Fernando y a su esposa. ¿Sabe qué, hermanos? Qué sorpresa tan grande que cuando llegamos a la puerta de su casa, y lo primero que hago es mirar hacia adentro, y los dos, él le estaba enseñando la escritura a su esposa. Algo maravilloso, algo hermoso. ¿Y sabe qué, hermanos? Le pregunté a los hermanos el domingo que estuvimos trabajando en la iglesia, ¿quiénes de ustedes esta semana leyeron su Biblia? ¿Y sabe qué tristeza? La mayoría, hermanos, la mayoría ni siquiera la ha tomado para leerla. La mayoría, ¿sí? Entonces es un momento, hermanos, de poner un alto y analizar si verdaderamente estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. Dios le está pidiendo al pueblo de Israel y le está diciendo, arrepiéntanse de sus malos caminos. Le está diciendo, arrepiéntanse de su mal proceder. Están viviendo como si no fueran mis hijos. Están viviendo como los demás. Y es necesario que nos detengamos porque somos hijos de Dios. Y tenemos que comportarnos como hijos de Dios. ¿Sí? Cambiar nuestra manera de hablar, cambiar nuestra manera de actuar, cambiar nuestra manera de vivir. Eso es lo que precisamente Dios quiere. No religión, no que vayas, no que cumplas con lo que se te dice. Eso no sirve para nada. Esa es parte. Pero realmente lo que Dios quiere es que te arrepientas de tus malos caminos. Que dejes tu mala manera de vivir. Dios le dice al pueblo, hermanos, quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y yo me arrepentiré, dice la palabra de Dios, y yo me arrepentiré del mal que pienso hacerles por las maldades de sus obras. ¿Sí? Así que, hermanos, hermoso mensaje, pero muy duro para el pueblo de Israel. En el capítulo 4 dice, les dirás, así ha dicho Jehová, si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar. No era la primera persona que había mandado. Si aquellos que leen la escritura, durante mucho tiempo el pueblo de Israel siempre, hermanos, desobedecía a Dios. Pero Dios, en su inmenso amor, en su misericordia, porque Dios nos ama, nos sigue llamando y le sigue hablando al pueblo de Israel y le sigue mandando profetas para que les hable al pueblo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Muchas veces al pueblo le entra por un oído y le sale por el otro. Así como el pueblo Jesús Impacto de Amor. ¿Cuántas veces no se ha predicado? ¿Cuántas veces no se les ha dicho, lean su Biblia, oren, tengan una comunión con Dios? Pero parece que todas esas palabras a ustedes ni siquiera las toman en cuenta. ¿Sí? Pero ¿sabe qué, hermanos? Qué tristeza va a ser el día cuando Cristo venga, ¿sí? Y cuando escuches estas palabras de parte del Señor, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Sí? Y en aquel momento dirán,
Señor, Señor, pero si nosotros íbamos a la iglesia, si nosotros escuchábamos el mensaje por internet, ¿y qué crees que te dirá el Señor? No te conozco, no te conozco, porque muchas veces te llamé, muchas veces mandé siervos para que te hablaran y me ignoraste, ¿sí? Entonces dice la Biblia que ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿sí? Ahí va a ser el momento en que te vas a acordar de este mensaje del día de hoy, ¿sí? Te vas a acordar del mensaje del día de hoy, ¿sí? Dios espera, hermanos, y durante todo el tiempo nos está esperando para que nosotros nos arrepintamos de corazón. ¿Qué es arrepentirse del corazón? Muchas veces, vuelvo a repetirte, los pastores medio enseñamos la palabra. ¿Por qué digo medio, hermanos? Porque a veces damos un mensaje que no está completo. Hablamos de salvación, hablamos de que oremos, hablamos de que haciendo una oración te vas a ir al cielo, lo cual es mentira. Claro que es mentira. Y lo he predicado y lo voy a seguir predicando hasta que Dios me dé vida. Yo voy a seguir predicando que el ir a la iglesia no te va a llevar al cielo. Yo voy a seguir predicando que si tú no te arrepientes, ¿sí?, no te vas a ir al cielo. Porque una oración no salva. Salva creerle a Dios, creerle a Jesús. Y creer, hermanos, es arrepentirse. Creer, hermanos, es creerle a Dios, obedecerle a Dios. ¿Sí? Así que yo jamás te voy a dar una verdad a medias. Yo te tengo que decir lo que la Biblia dice, que si tú no te arrepientes de tus malos caminos, es mentira que te vas a ir al cielo. Sobre todo nosotros, como Iglesia Bautista, que siempre se nos ha enseñado que somos salvos, ¿sí? Y sí es cierto, hermanos, yo estoy seguro, yo lo creo, ¿sí?, que aquella persona que se arrepiente de corazón, claro que sí es salvo, ¿sí? Claro que sí se va a ir al cielo. Pero aquel que sigue viviendo como se le da la gana, aquel que sigue haciendo su vida como él quiere y que no quiere obedecer a la palabra de Dios, discúlpame, pero no conoce a Dios, ¿sí? Y el que no conoce a Dios, el Señor tampoco lo va a reconocer, ¿sí? Entonces, pero vamos a ver qué más sigue diciendo el mensaje de nuestro Dios. Dice el versículo 6, vamos a continuar. Yo pondré esta casa como Silo, ya hablamos de esta ciudad, la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y a los sacerdotes, los profetas y de todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Pero mire lo que sucedió. Cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que Jehová le había mandado que hablase, todo el pueblo, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo se echaron mano diciendo: de cierto morirás, porque has profetizado en el nombre de Jehová, diciendo: esta casa será como Silo, y será ciudad asolada, hasta no quedar morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. ¿Qué sucedió, hermanos? Jeremías fue un hombre de Dios que no tuvo miedo. Sí, un hombre valiente que predicaba el evangelio, que predicó lo que Dios le mandó con toda autoridad, sin tener temor de ellos, sin andar pensando qué tal que se enojen, qué tal que se molesten, pues que se moleste el que se moleste y que hagan lo que tengan que hacer. Un hombre dispuesto a dar la vida por el evangelio, porque él sabía que si este pueblo se alebrestaba, lo podían matar, ¿sí?
Pero él no fue a predicar palabra a medias. Él fue a predicar todo lo que Dios le dijo que dijera. Pero notemos algo, hermanos. Cuando una iglesia habla con verdad, cuando un siervo de Dios habla con toda autoridad, hermanos, a la gente no le gusta. Yo le voy a decir una cosa y se lo digo de corazón porque sé que muchos lo están viendo. Pero yo soy un pastor, hermanos, que la mayoría de los pastores no les caigo bien. ¿Sí? Cuando a mí me han invitado a predicar a una iglesia, conmigo es debut y despedida. Casi siempre, hermanos, casi siempre, cuando a mí me invitan a predicar a un lugar, jamás me vuelven a invitar. ¿Y sabe por qué, hermanos? No porque yo vaya a predicar lo que yo creo o lo que yo pienso. Porque voy y predico la palabra, aunque sea bien dura, aunque sea bien difícil, aunque se enojen, yo tengo que predicar lo que la palabra de Dios dice. No tengo que guardar nada. Y eso me ha causado problemas. Eso ha causado que mucha gente se aparte, que mucha gente se enoje conmigo. Pero ¿sabe qué? Lo seguiré haciendo. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo empecé en el ministerio, hace muchos años, cuando yo comencé, hermanos, yo tenía miedo a hablar con autoridad. Yo tenía miedo. Yo decía, se van a enojar, se van a ofender, a lo mejor se van de la iglesia. Pero ¿sabe qué, hermanos? Con los años he aprendido que el que se va a ir por cualquier motivo. ¿Sí? Y si se va es porque no era de aquí. Pero todos, hermanos, los que se quedan, saben que lo que estoy predicando es palabra de Dios. Y hermanos, mientras sea la palabra de Dios la que se esté enseñando, la que se esté predicando, como se los digo a ustedes en la iglesia, mientras yo esté en esta iglesia, se va a predicar la palabra de Dios. Y aquí no hay que yo creo, aquí no hay que yo pienso, aquí no hay que a lo mejor va a pasar. No, la Biblia dice lo que va a pasar. Sí, y yo tengo que decir, y yo tengo que hablar, aunque el pueblo se moleste. No hace mucho tiempo me ha pasado, y me pasó. Qué tristeza me dio, que terminando el mensaje, terminando de predicar, el pastor de la iglesia me llama y me dice, hermano, venga para acá. Ese mensaje que usted acaba de predicar es un mensaje muy agresivo. Y la gente se va a molestar. Yo jamás hablo de esa manera. Y qué tristeza me dio. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no prediqué nada de lo que yo creo ni de lo que yo pienso. Yo llevé la palabra de Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? ¿Qué sorpresa me llevé? Que aunque el pastor se enojó, la iglesia no se enojó. La iglesia me llamó después para que yo fuera a compartir otra ocasión. Sí. Y sabe, hermanos, a muchas personas no les gusta que hablen la palabra con toda autoridad. A muchos nos ofende la escritura, sí es cierto, a mí mismo me ha ofendido. Pero ¿sabe qué, hermanos? Yo no estoy para cuestionar la palabra, estoy para obedecerla si realmente soy hijo de Dios. Yo no tengo por qué cuestionar a Dios. Si Dios manda, yo obedezco, punto. Eso debe ser lo correcto. Pero aquí vemos al pueblo enojadísimo, al grado que se le fueron encima a Jeremías, ¿sí? Para matarlo y decirle, le dijeron, vamos a matarlo. Porque se atrevió a hablar en contra de la casa de Dios y en contra de la ciudad. Pero era un mandato de parte de Dios. Pero vamos a ver qué sigue diciendo, hermanos. Vamos a ir al versículo 12. Vamos a brincarnos al versículo 12 y vamos a continuar hasta el versículo 16. Y habló Jeremías todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová
del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores. Porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas: ¿no ha incurrido este hombre en pena de muerte? Porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo, diciendo: Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montón de ruinas, y el monte de Casa como cumbre de bosque. Mire lo que dice la palabra de Dios. Un profeta valiente, hermanos. Un hombre de Dios que no le importó dar su vida por el evangelio, por lo que Dios le había mandado que dijera al pueblo de Israel. Sí. Dice acá, hermanos, que el pueblo quería matarlo. Pero Jeremías dijo estas palabras: hagan de mí como ustedes quieran. Sí. Pero les digo algo, no vine a decirle lo que yo creo ni lo que yo pienso. Yo vine a decirle lo que Jehová me dijo que les dijera a ustedes. Sí. Un mensaje duro, un mensaje fuerte, un mensaje que ofendió a los sacerdotes. Sí. Los ofendió, pero era un mensaje que venía de parte de Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? No lo mataron. No mataron a Jeremías. Dijeron: este hombre ha venido a hablar en nombre de Jehová, así que no podemos hacerle nada. Sí. Pero ¿sabe qué, hermanos? La tristeza de toda esta historia es la siguiente. El pueblo de Israel, a pesar de que Dios les habló a través de Jeremías y les dijo: arrepiéntanse de sus malos caminos, arrepiéntanse de su mala conducta, de su mal proceder, y yo me arrepentiré de lo que les dije, el pueblo no se arrepintió. No oyeron, hermanos. Sí. Pero ¿sabe qué? Cayeron de la presencia de Dios. ¿Y sabe qué tristeza? Que terminaron siendo esclavos, terminaron siendo exiliados, terminaron siendo, hermanos, destruidos, en pocas palabras. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Por la desobediencia a Dios. Ahora, ¿qué podemos aprender o cómo lo podemos aplicar para nosotros hoy en día esta palabra? ¿Saben, hermanos? El mismo mensaje que Dios le mandó al pueblo de Israel a través de Jeremías es el mismo mensaje que nos está mandando el día de hoy para cada uno de nosotros. Arrepiéntanse de sus malos caminos. Arrepiéntanse de su mala manera de vivir. Arrepiéntanse, ¿sí?, de su mal comportamiento. Comenzamos diciendo, hermanos, que el plan de Dios es que nosotros seamos luz en este mundo. ¿Sí? Que encendamos las luces de manera que esta humanidad aprenda a caminar en luz. ¿Sí? Pero ¿sabe qué, hermanos? Lo triste y lo decepcionante de todo esto es que la gran mayoría, hermanos, no están viviendo como luces. Al contrario, están viviendo en oscuridad.
cristianos haciendo cosas incorrectas en su trabajo, ¿sí? En sus hogares, dando un mal testimonio, peleando con los vecinos, peleando con los hermanos, ¿sí? Pero aún así, ellos viven engañados por lo que les dijo algún pastor por allá, una media verdad, que hagan una oración y que se van a ir al cielo. Y yo vuelvo a repetirte, si no te arrepientes de tus malos caminos y cambias tu manera de vivir, tú no verás el cielo. La Biblia es clara, hermanos, y en San Juan capítulo 3, Jesús le dijo a este hombre, ¿verdad? Si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. ¿Sí? Si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Y Jesús y Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, si no se arrepienten de todo corazón y cambian su manera de vivir, entonces verán la ira de Dios. Sí, es el mismo mensaje que Dios está mandando para ti y para mí el día de hoy. ¿Sabe qué, hermanos? Yo le he fallado a Dios. Y qué bendición es, hermano, de que este mensaje, a mí en lo personal, hermanos, me ha llamado el Señor de una manera impresionante. Hoy en la mañana, hermano, estaba yo orando y pidiéndole a Dios que este mensaje pueda llegar a tu vida. Sí. Y que, hermanos, analicemos cómo vamos en nuestra vida cristiana. Si realmente, si Jesús viniera hoy, si realmente tú estarás en el cielo con el Señor. Sí. Es un momento para que te pongas a analizar si la manera en que estás viviendo es una manera correcta y agradable delante de Dios. Yo, hermanos, le he fallado a Dios muchas veces. Y hoy le decía en la mañana, Señor, yo quiero agradarte. Yo quiero servirte con todo mi corazón. Pero quiero servirte con un corazón limpio, con un corazón sincero. ¿Sí? Le decía a mi esposa ahorita en el camino, yo no quiero vivir una doble vida. Yo quiero ser feliz en mi casa, quiero ser feliz en la iglesia, quiero ser feliz en mi trabajo. Yo quiero dar testimonio donde quiera que yo vaya. ¿Saben por qué? Porque yo quiero agradarle a Dios. Quiero agradarle a mi Dios. Y sabe, hermanos, si nosotros no nos arrepentimos y no cambiamos nuestra manera de vivir, sin duda alguna que nos irá mal en nuestra vida, porque separados de Dios nada podemos hacer, dice la Escritura. Así que, hermanos, yo he entendido algo. El hombre sin Cristo está destruido. El pueblo de Israel sin Dios estaba destruido. Sí. Así que, hermanos, yo espero en el Señor que verdaderamente hagamos un alto y empecemos a analizar, porque tú sabes cómo estás viviendo. Tú sabes lo malo que estás haciendo. Tú sabes el mal proceder que tú tienes hacia la gente. Desafortunadamente hay gente, hermano, aún dentro de la iglesia, con pecados que no se ven. Ya dejaste de tomar, ya dejaste de fumar, y eso es bueno, pero hasta la gente del mundo deja eso. Yo conozco gente que tomaba y ya no toma, pero no ha cambiado su mala manera de vivir. ¿Sí? Porque sigue habiendo odio, sigue habiendo envidia en su corazón. Y esto, hermano, es una realidad. Hay muchos hermanos cristianos, ¿sí? Con odio, con envidia, con egoísmo. ¿Y sabe qué, hermanos? Si esa es tu manera de vivir, más vale que la cambies. Porque si no, te lo digo de corazón, porque la Biblia lo dice, no vas a estar en el reino que Dios ha preparado. Tú no vas a estar si no te arrepientes de todo corazón. Este es el mensaje que Dios ha traído el día de hoy. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Echarlo a la basura como todos? Hazlo. El pueblo de Israel pagó sus consecuencias. Terminaron siendo esclavos. ¿Y sabes qué?
Si tú y yo no cambiamos nuestra manera de vivir, seguiremos siendo esclavos de Satanás. Y tú sabes lo que nos espera. Una horrenda expectación de juicio y de hervor que está esperado ¿para quién? Para Satanás y todos sus seguidores. Así que mi hermano, yo te dejo el mensaje esta mañana y haz lo que tú quieras con él. Haz lo que tú quieras con él. Y al respecto de mí, como dijo Jeremías, hagan lo que quieran. Me quieren ignorar, ignórenme. ¿Sí? Pero yo todo el tiempo voy a hablarles lo que la Biblia dice. Te enojes o no te enojes. Pero yo algo que siempre le digo a la iglesia, y con esto voy a terminar, yo le digo, hermanos, no ha habido un mensaje que yo no prepare con mucho amor. No ha habido un mensaje que yo no prepare para que sea de bendición para tu vida. Nunca los mensajes son hechos y escritos y preparados con maldad. Jamás. No creas que me siento mejor que tú. No creas que me siento que yo no fallo a Dios. No, hermanos, yo también me he equivocado. Yo también me equivoco. Pero hay algo tan bonito, hermanos, que Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Dios le mandó al pueblo de Israel muchos profetas. Hoy en día te manda muchos pastores que te hablen a través de la red, a través de las iglesias, a través de muchos medios. Dios te ha hablado. Sí. Aquí el problema es o le obedeces o le ignoras. Pero ese ya no es mi problema. Mi deber es hablar con autoridad la palabra de Dios. Les espero la próxima semana. Creo que será la última semana de grabación, porque el día 20 ya estaremos reunidos en la iglesia. Así que, mis hermanos, gracias. Este mensaje viene de parte de Dios. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Pidió que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad. Oh, no. El que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga
sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad.